Rockstar lanzó en 2018 al mercado Red Dead Redemption 2, juego que ampliaba el universo que nos había presentado previamente en Red Dead Redemption 1 y que fue uno de los grandes éxitos de ese año y uno de los juegos más esperados de toda la historia. Hoy en día existe la tendencia de crear narrativas transmedia, que según Carlos Escolari es un tipo de relato en el que la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación, y en el cual una parte de los consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión. Henry Jenkins, el considerado padre de esta narrativa, la define de la siguiente forma. Es un proceso donde elementos integrantes de una ficción aparecen dispersos a través de múltiples canales de distribución con el propósito de crear una experiencia de entretenimiento unificada y coordinada. Según Ana Lastra, esto se debe a que nos hemos convertido en prosumidores, que somos productores y consumidores de un producto al mismo tiempo. Es decir, consumimos ese producto de entretenimiento y a la vez participamos de su producción. El éxito de estos trabajos radica en una cosa, en crear una verdadera experiencia para el prosumidor. Existen muchos videojuegos y muchas series de televisión, películas, que deciden hacer transmedia o que sus productos sean transmedia. Por ejemplo, los videojuegos como Overwatch tienen sus cortos, Castlevania tiene la serie de animación en Netflix, incluido, por ejemplo, yéndonos al apartado de serie, está la serie de La Peste de Movistar, que hizo un restaurante, una youtuber ambientada en la época de la serie, hizo un parque temático, hizo diferentes cosas. Sin embargo, Rockstar no es muy fan, por así decirlo, de crear narrativas transmedia. En el caso al que nos ceñimos hoy, que es Red Dead Redemption 2, no ha decidido ampliar de ninguna forma el universo, salvo con precuelas y secuelas. No ha decidido crear cortos, animaciones de ningún tipo para aumentar o expandir lo que conocemos de ese universo. La clave de la narrativa transmedia es el poder expandir el contenido base a raíz de pequeños productos e historias. Por ejemplo, ampliar una película con secuelas y precuelas, cortos entre medias, libros que expliquen qué pasa entre una película y la siguiente. Según Lorenzo Vilche en el Diccionario de Teorías Narrativas, el transmedia no es solo fusión de diversos lenguajes y medios en la narrativa, sino que la construcción de un universo de ficción que aprovecha profundamente las posibilidades de los objetos, medios y funciones del audiovisual sin renunciar a las fuentes literarias. Gerard Genette, uno de los principales autores sobre el tema, utiliza el concepto transtextualidad para definir la trascendencia sobre el texto. Genette reconoce 5 tipos: paratextualidad, arquitextualidad, metatextualidad, intertextualidad e hipertextualidad. La arquitextualidad es el conjunto de elementos que definen a un texto. Es, por así decirlo, una forma de ampliar el concepto de género. En este caso, Rockstar tiene un arquitecto muy fuerte, que es el arquitecto Rockstar, que es un juego donde tiene libertad de movimiento, libertad de decisión, un mundo libre, pero también tiene la opción de conducir vehículos, de usar armas, cometer acciones ilegales, y hay una figura de autoridad que va a ir a por ti para intentar corregir esas acciones ilegales o esas malas acciones que haces. Como puede ser en el caso de Bully son los profesores, en el caso de GTA o Grand Theft Auto son la policía, y en el Red Dead Redemption son los sheriff y sus ayudantes. Si nos vamos al caso en concreto de Red Dead Redemption 2, podemos ver que usa el arquitecto de Rockstar más el arquitecto del western, que es un mundo del oeste, la música, la ambientación, los personajes, todo eso entra dentro del arquitecto western que Rockstar junta con el arquitecto de Rockstar para poder hacer su videojuego. Rockstar junta el arquitecto del oeste con el arquitecto de Rockstar más con el arquitecto del juego de un jugador o single player. Estos tres lo que hacen combinado componen el juego Red Dead Redemption 2, que a su vez va recogiendo pinceladas de juegos de carrera, va recogiendo pinceladas de juegos de sigilo, de juegos diferentes, para poder así complementar su videojuego y su producto. La intertextualidad es coger un texto y reformularlo o citarlo en otro, dándole un nuevo significado. Según Gerald Prince, una diégesis es el universo ficticio donde ocurre una historia a unos personajes. En este caso, podemos afirmar que la diégesis de Red Dead Redemption 2 es la misma que en la de Bully y la de Grand Theft Auto, porque en Grand Theft Auto aparece el personaje John Marston, que también aparece en Red Dead Redemption 2,
y en Grand Theft Auto aparecen los personajes de otro Grand Theft Auto y hace referencia y conocen al protagonista de Bully. Por lo tanto, podemos afirmar que todo el universo de Rockstar ocurre en la misma diégesis. La hipertextualidad es la relación que existe entre un texto B y un texto A, su texto original. El texto A pasa a denominarse hipotexto o texto original, y el texto B se pasa a denominar hipertexto. Un ejemplo de hipertextualidad sería en la saga de Star Wars, donde el texto A, que son la trilogía original, da lugar a un texto B, que son las películas de las precuelas. Vivimos en una época muy hipertextual, donde los hipotextos nunca mueren y vamos recuperando continuamente las fórmulas exitosas del pasado. Por ejemplo, al Disney comprar Star Wars y realizar el episodio 7, que es muy parecido y una trama casi similar a la del episodio 4, lo que buscaban era usar esa fórmula exitosa del pasado para atraer a esos antiguos fans que se habían descolgado de la saga y a la vez ganar a nuevos fans por ser contemporáneos a cuando salió la película. En este caso en concreto, Red Dead Redemption 2 es un hipertexto claro de Red Dead Redemption 1. Lo que pasa es que en vez de continuar la historia de forma lineal, lo hace de forma retrospectiva, siendo una precuela al juego original. Esto no es la primera vez que pasa en el mundo de los videojuegos. Hay títulos como Final Fantasy, God of War, The Legend of Zelda, que a través de spin-offs y pequeñas expansiones de los juegos principales te aumentan el lore o la historia de los personajes principales de forma retrospectiva. La paratextualidad son aquellos textos de menor importancia que rodean al texto base principal. Como ya hemos explicado, la saga Red Dead Redemption 2 no tiene más contenido aparte de aquel expuesto en los dos juegos. Esto rompe con la mayoría de juegos AAA del mercado, que añaden contenido a su universo a través de cómics, cortos o páginas web, más conocido con el término lore. Por ejemplo, Star Wars Jedi Fallen Order amplía la historia de la saga Skywalker de Star Wars, pero es un texto completo y complementario de la saga a la vez. Otro ejemplo sería como Riot Games, empresa creadora de League of Legends, crea pequeños vídeos o eventos para ampliar la historia de algunos de sus personajes, pero se mantiene dentro del propio juego, sin ser vital para este. Otro ejemplo sería como la serie Arcane, basada en los personajes de League of Legends, que cuentan y amplían la historia de los propios personajes sin ser vital para el juego. La metatextualidad es toda relación que un texto tiene consigo mismo o cuando alguien rompe la cuarta pared o hace referencia a su propio texto. En este caso, aunque el texto sea un videojuego, la cuarta pared no se rompe del todo, aunque en algún momento recibamos información sobre qué debemos hacer o qué botones o controles debemos accionar. La historia narrada en Red Dead Redemption 2 se ve muy poco afectada por la metatextualidad, ya que la historia principal y la cinemática cambian muy poco, aunque todo esté contemplado por el juego gracias al sistema de moral y toma de decisiones que permiten al jugador vivir la aventura de forma más inmersiva. Según la definición de Gerard Genette, la metatextualidad es, dentro del campo más general de la intertextualidad, la relación crítica que tiene un texto con otro. Se puede ver muy bien en la relación que tienen algunas partes del libro Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes con otros libros de caballería. Así pues, los juegos de Rockstar en general se podrían considerar metatextuales y metaficcionales, ya que en la mayoría hacen guiño y referencia a que puedes hacer o no determinadas acciones porque estás dentro de un videojuego, haciéndote consciente que estás ante una obra de ficción. En estos juegos es normal que Rockstar dedique parte de su tiempo a criticar a la sociedad, a los videojuegos, a los medios de comunicación y a las redes sociales como Facebook, o como la llaman en GTA V, Life Invader. Si te ha gustado este vídeo sobre la transtextualidad, te recomiendo que estés atento al canal y a la web, porque se viene más contenido interesante. Un saludo y hasta la próxima.